Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Ricardo Morales Santos, soy del grupo Quinto C, Prepa 2 UAS, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la independencia y reconstrucción nacional, que supuesto es interesante para algunos historiadores y para los que queremos ser historiadores. De todos modos, cada uno tiene una versión diferente. Y bueno, antes de comenzar, quiero que vayan por sus doritos, por sus palomitas, por su pepino con tajín, por lo que vayan a comer, porque esto va a ser un rolladero de 5 minutos o hasta más. No sé cuánto vaya a durar porque es un trabajo, literalmente es un trabajo, ¿ok? Y comenzamos, o sea, ¿qué más esperamos? Ok, los actores de drama. La segunda mitad del siglo XVIII fue la época de oro de la sociedad colonial. Fue también cuando se delineó con caracteres más precisos su estructura de dependencia. El fundamento económico de la colonia era el sector que exportaba a la metrópoli. A sostenerlo y reforzarlo se dirigía la política de Corona, pero el auge considerable a que llegó este sector en la segunda mitad del siglo XVIII propició un crecimiento lento del sector de producción ligado al mercado interno, que no era favorecido directamente por la política colonial. Las relaciones inestables entre esos grupos que componían la élite social y política de la Nueva España. Al lado de estos sectores, la oligarquía colonial comprendía también grupos ligados al mercado interno, ante todo en la agricultura. Gran parte de la tierra era distribuida en ranchos y en comunidades indígenas, con una economía de baja productividad y reducía prácticamente el autoconsumo. Existían, empero, unas 5.000 haciendas grandes que producían para un mercado nacional o un mercado regional. El proceso de concentración de tierras en manos de unos cuantos hacendados criollos aumentaba. Los latifundistas constituían un grupo que en su mayoría vivía en las ciudades de renta de sus propiedades rurales puestas en manos de admiradores. Entre los años de 1779 y 1810, los hacendados habían obtenido mayores beneficios gracias a la alza continua de los precios de maíz. Con todas las condiciones para una acumulación de capital en el sector eran muy inferiores a los de la minería, sino que estaban sujetos a los avatares de las fluctuaciones cíclicas de los precios agrícolas, mal del que nunca pudo llevarse la economía del virreinato. En los años de crisis los hacendados dependían de modo cabal de sus fuentes de créditos. La mayoría vivía perfectamente endeudada, sus propiedades grabadas por fuertes créditos a largo plazo. El capital financiero de que dependía era en manos de una institución que, además de poseer grandes propiedades rurales, actuaba como banco agrario. En este caso se hablaría de la iglesia. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Nueva España vio reforzada su situación de dependencia. Por una parte, el auge del sector explorador permitió la consolidación de los grupos económicamente dominantes, pero en cierta medida estimuló también la producción interna. Por otra parte, el aumento de tasa de exploración directa de la colonia, la sociedad se transformaba con rapidez. Dentro de la élite tendrían diversificados cada vez más los intereses de los dos sectores distintos. De un lado, los grupos de los que se habían convertido los hegemónicos y que estaban ligados de cerca del sistema de dependencia: mineros, comerciantes, exploradores, burocracia política. Del otro, los sectores interesados en promover un mercado interno eran la iglesia, los hacendados, los comerciantes de provincia y el incipiente grupo industrial. Si bien esos grupos se beneficiaban también de la prosperidad general, sufrían más que ningún otro las trabas y exacciones impuestas por el sistema. En comparación con los peones rurales, los obreros de las minas, aunque trabajaban en condiciones sumamente duras, estaban mejor pagados. Constituían una fuerza de trabajo libre y móvil. Recibían un salario de 4 reales diarios, frente real y medio o 2 que recibían los peones, y una pequeña parte de la minería extraída. Con toda su condición había empeorado a finales del siglo. En efecto, muchos propietarios de minas empezaron a reducir o suprimir las partidas, es decir, el derecho de los trabajadores a quedarse con parte del mineral. La situación de los trabajadores de las manufacturas era quizás porque la de los mineros, la jornada de trabajos no estaba regulada, los obreros carecían de todo derecho laboral y en muchas empresas deberían vivir en la fábrica como prisioneros, aunque
aunque aún no duda disciplina, pero el problema más grave a principios del siglo XIX era el crecimiento desmeduzado de la plebe en las ciudades. En los últimos descensos del siglo anterior ocurrió un notable crecimiento demográfico que, auntado a la desocupación creciente en el campo y el aumento de fuentes de empleo en las ciudades, engredó una plebe enorme que en vano buscaba trabajo. Los censos indicaban que solo era una parte exigua de la población urbana estaba ocupada en actividades productivas. Un mold, por ejemplo, señalaba la existencia de la Ciudad de México y por lo menos 30,000 desocupados, harapientos y miserables. Esta plebe era caldo de cultivo. Cualquier explosión violenta. Y bueno, para concluir esta parte, me gustaría poner algo a favor de la independencia que finalizó al señor Luis Miguel Hidalgo y Costillas. Y está súper chido, o sea, literalmente al vato yo no le pregunté de qué champú usaba, o sea, literalmente le quedaba deli, bro. Y bueno, y hablando de la reconciliación nacional, literalmente puedo pensar de que literalmente fue todo un escándalo, o sea, literalmente mucha gente trabajaba tranquilos y ya después al siguiente día pierdes tu empleo. Pero ¿por qué me están despidiendo injustificadamente? ¿Por qué lo haces, bro? No, nada más te despido así, o sea, no me hiciste una buena chamba. O sea, te me vas para los campesinos, mijo. Y ya, y pues ya, o sea, perdieron muchísimas haciendas y después se volvió a mejorar y ya no sé qué escándalo traían porque literalmente es mucho relleno como para explicarlo desde el principio hasta el final. Espero que esto les haya encantado, al igual que yo lo disfruté haciéndolo, y pensando un poquito las cosas y cómo podría actuar en ese tiempo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y a especial a usted, maestro, que es su materia y la respeto mucho y que me encanta mucho su materia, Y pues se la lavan, se lavan las manos, se lavan las manos muy bien tranquilos, no sean mal pensados. Pásame el jabón. Eso, tranquilos. Y si no saben lavarse las manos, pues les explico un tutorial de cómo lavárselas, ¿ok? Así que ahí está. O sea, primero la agüita, después el jaboncito y ya después la secadita. La secadita con la toallita húmeda. O si no tienes toalla húmeda, pues con la toalla. Y me despido con esto. Miguel Hidalgo, ¿qué chapuzas?